Hace una década, Oriente Medio y África del Norte fueron sacudidos por intensas manifestaciones en el contexto de la llamada Primavera Árabe. Tras meses de convulsión, muchos de los regímenes, entre los que se encontraba el de Ben Ali en Túnez, sucumbieron ante sus contradicciones internas, o en el caso de Libia, frente a las acciones desestabilizadoras de las potencias occidentales. En el caso tunecino, tras 10 años, las bases de una república democrática y estable no han terminado de asentarse, a pesar de la aprobación de una nueva constitución en el año 2014. Los débiles pilares políticos en el país han ocasionado una crisis institucional que el pasado mes de julio dio un preocupante vuelco cuando el presidente de Túnez, Kais Saied, destituyó al primer ministro Hichem Mechichi, congeló las actividades del Parlamento y retiró la inmunidad diplomática a los diputados que lo conforman. Un escenario nada positivo si se toma en cuenta la crisis económica que atraviesa el país, también la sanitaria y la migratoria que enfrenta esa nación norafricana. Túnez, de la primavera árabe a la crisis política. Pongamos el punto en la I. Derrocado el presidente tunecino Ben Ali en el año 2011, Túnez acudiría a unas elecciones a la Asamblea Constituyente que le otorgaron la victoria al islamismo político del Partido del Renacimiento, o Ennahda, una tolda con estrechos vínculos con la Hermandad Musulmana Egipcia, una cofradía integrista señalada por sus cercanos nexos con los servicios de inteligencia de Occidente. Esta victoria ocasionó tensiones entre las fuerzas políticas musulmanas y seculares, generándose un clima de inestabilidad social. El denominado Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez, un grupo compuesto por la Unión General Tunecina del Trabajo, UGTT, la Unión Tunecina de la Industria, la Liga Tunecina de los Derechos Humanos y la Orden de Abogados del país, respaldó un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que garantizó una transición pacífica y la materialización de una nueva constitución en el año 2014. Las elecciones parlamentarias de octubre de 2019 vieron como ganador a Kais Saied, que con el amplio apoyo de Ennahda se alzó con la victoria consiguiendo el 70% de los votos. La profunda división en el Parlamento tunecino atrasó el nombramiento oficial del primer ministro, algo que no se consiguió hasta febrero de 2020. Una amplia coalición optó por Elies Fakhfakh, quien sería reemplazado solo 6 meses después por Hichem Mechichi. Tras consecutivas manifestaciones en los últimos meses, producto de la situación socioeconómica que enfrenta el país, las tensiones entre el presidente Saied, el entonces primer ministro Mechichi y el partido Ennahda han ido en aumento. En enero pasado, Mechichi consiguió el respaldo del Parlamento para reestructurar el gobierno. Saied catalogó la jugada como inconstitucional al no haber sido consultado. Desde entonces, la nación se ha adentrado a un estancamiento institucional donde ambos poderes se acusaban mutuamente de excederse en el ejercicio de sus funciones. Distintos partidos que conforman el Parlamento enfatizaron que las medidas adoptadas por el mandatario Kais Saied son un claro golpe de Estado y una violación a la Constitución. El presidente tunecino ha enfatizado recientemente que habrá un gobierno provisional, mientras extiende las medidas excepcionales y declara una enmienda constitucional a través del decreto presidencial 117. El jefe de Estado ha enfatizado que los principios generales y los derechos fundamentales no serán reformados, mientras que el resto de los artículos solo van a aplicar si no entran en contradicción con el decreto 117. El pasado 29 de septiembre, el mandatario anunció el nombramiento de Najla Bouden Rondani como nueva primera ministra del país, a quien hizo un llamado a conformar un nuevo gabinete de gobierno en los próximos días. Según la opinión de analistas, entre el presidente Saied y el Partido del Renacimiento o Ennahda hay un distanciamiento ideológico y también de metodología política que se traduce en un conflicto de poderes. Para muchos, Ennahda ha retomado una visión más ortodoxa del Estado, alejándose paulatinamente de la imagen democrática islámica que adoptaron años atrás y reemplazándola por un proyecto político más aferrado a la Sharia. Hay un cambio radical allí para la población.
cambio que experimentan enorme desde el punto de vista de la convivencia y de lo cotidiano, sobre todo para la mujer de las naciones de allí, de la zona. Es fuerte de cómo podemos verlas realmente tinte democrático, pues, y las comillas no es porque sea o no sea, sino porque dentro de cada cultura eso se respeta, dentro de la cultura de cada país, y viniendo ellos de la ortodoxia y la misma, han evolucionado los derechos de la mujer, muchísimo, el derecho al voto, etc. La diferencia no es ideológica, no es de islamismo contra el secularismo, como se afirma en algunos medios, sino que es una diferencia más que todo política de quién detenta el poder, cómo se detenta el poder en Túnez y desde qué forma se detenta y de qué forma se ejecuta el poder en ese país. Desde el año 2015 sigue sin crearse un tribunal constitucional, es decir, una instancia judicial que se encargue de interpretar la Carta Magna y resolver las problemáticas de competencias en el Estado tunecino. Esto dio lugar a tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que desembocó en la salida del premier Mechichi, la invocación por parte de Sayed del artículo 80 de la Constitución de 2014 y el decreto de un estado de excepción. Esta fórmula le permite al mandatario del país asumir competencias excepcionales en caso de una amenaza a la seguridad nacional y así controla todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial. El presidente se atribuyó la decisión de ejecutar el artículo 80 ante la ausencia de un tribunal constitucional, porque hay que decirlo, Túnez arrastra esa debilidad de que desde el año 2015 no se establece un tribunal constitucional, lo que a tales efectos marca también una importante debilidad en el sentido de que no hay un árbitro que pueda dilucidar la controversia entre el Parlamento y la Presidencia de la República. Entonces el presidente asume todos los poderes. Ahora, siempre se ha hablado de si esto va a ser una especie de autoritarismo en el cual Sayed asume todo y no lo controla nadie, porque ciertamente la democracia es importante, el valor importante de la democracia es el sistema de pesos y contrapesos, el hecho de que una autoridad o un poder ejecutivo pueda ser controlado por el Parlamento o por el Poder Judicial para evitar los desmanes o las graves violaciones a los derechos humanos o a las libertades de la población. Por ende, no se puede hablar de, en el caso de Kais Saied, de que esto haya sido un golpe de Estado, sino que tomó una decisión que fue valorada positivamente por la mayoría de la población. Hay una encuesta inclusive que habla de que tiene una población un apoyo del 65% de la población. Las elecciones parlamentarias en el país norafricano del 6 de octubre de 2019 constataron una profunda desafección política y también una crisis de liderazgo que significó una votación de apenas 41% del padrón electoral del país, una caída del 26% si se compara con la participación del año 2014. Las consecuencias fueron una atomización en la Cámara Legislativa, una representación política de al menos 20 partidos y sin una mayoría clara que garantice la gobernabilidad del país. Túnez, principales fuerzas políticas del país. La Asamblea de Representantes del Pueblo, o ARP, es el máximo órgano legislativo de Túnez. Fue instaurado el 26 de enero de 2014 con la promulgación de la nueva Constitución. Es un parlamento unicameral conformado por 217 curules, de las cuales están representadas las principales fuerzas políticas del país. ¿Quiénes son? El Partido del Renacimiento o Movimiento Ennahda, fundado y actualmente presidido por Rachid Ghannouchi.
se ha convertido en la principal fuerza política del país. Inicialmente fue constituido como un partido de carácter islámico radical bajo el movimiento de la tendencia islámica. Conformó el gobierno de coalición que gobernó al país luego de la insurrección de 2011, conocido como Troika. Ennahda está estrechamente ligada a la hermandad musulmana. El intelectual francés Thierry Meyssan ha enfatizado que la cofradía ha formado parte históricamente de los ejércitos secretos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que utilizan para emprender acciones de terrorismo y desestabilización como los ya vividos en Libia y en Siria. Bloque Democrático. Es un grupo parlamentario creado en el año 2016. Es una fuerza política de tendencia centroizquierda y estuvo formada por los partidos Hizb el-Harrak, Corriente Democrática y Movimiento del Pueblo. Posteriormente, en la segunda legislatura de la ARP, en el año 2019, estuvo constituido por las toldas políticas Corriente Democrática, el Movimiento del Pueblo, Partido de la Voz de los Agricultores, la Unión Democrática y Social, el Frente Popular y una lista de independientes. Partido Desturiano Libre, o PDL, es un partido de corte nacionalista y secular, hasta el año 2016 conocido como Movimiento Desturiano. Es una agrupación política fundada por Hamed Karoubi, un veterano ministro del derrocado mandatario Ben Ali. Se consideran herederos de la corriente nacionalista Neo-Destur, que defendían la total independencia tunecina de Francia. Ese mismo año, Abir Moussi se convirtió en presidenta del partido. El PDL ha hecho apología al gobierno de Ben Ali en repetidas ocasiones, aludiendo a la supuesta estabilidad que prevalecía en esos tiempos. Esto le ha permitido escalar en las intenciones de voto durante los últimos años, muy por encima incluso de la principal fuerza política del país, Ennahda. Calf Túnez, o Corazón de Túnez, es un partido de corriente socialdemócrata y secular, fundado el 20 de junio de 2019. Su líder, Nabil Karoubi, se encuentra en prisión provisional desde el año 2019 bajo acusaciones de legitimación de capitales, algo que han desestimado tanto el partido que preside como su abogado por considerar motivaciones políticas en este arresto. No obstante, esto no le impediría postularse a las elecciones presidenciales de ese mismo año, en las que obtuvo el segundo lugar con el 28% de los votos en segunda vuelta. Si bien fue un avance, lo que es paradójico es que ciertamente el avance en materia de multipartidismo ha sido el fracaso actualmente en el sistema político, porque no ha podido resolver el tema del nombramiento de un primer ministro que pueda destrabar el juego político y que sea aceptado por el presidente de la República. Entonces, eso es lo que lleva a la crisis. Ciertamente Zayed tiene una idea muy revolucionaria en el sentido de cambiar el sistema de la Constitución, sustituir el sistema multipartidista y pasar a un sistema presidencialista. Y no solamente eso, también en el caso del Parlamento busca también generar un cambio a nivel de la base, de que la política no sea desde la élite, porque si es algo muy importante que tiene Zayed, que es muy crítico del sistema de partidos, dice que hay una corrupción permanente dentro del sistema que debe ser saneada y que muchos de estos partidos políticos que actualmente están en el Parlamento no representan en muchos casos los intereses de la población, sino los intereses de algunos actores, de algunos empresarios que tienen mucho poder político y económico dentro del país. Acompañada de una crisis institucional y de legitimidad, la perspectiva económica de Túnez tampoco se encuentra en una situación muy cómoda. El principal motor productivo del país es el turismo, que aporta más del 8% del Producto Interno Bruto Nacional y genera alrededor de unos 400.000 puestos de trabajo. Esta economía poco diversificada que se sustenta en el sector de servicios ha sufrido los duros embates de las restricciones de movilidad, producto de la pandemia de la COVID-19. Los índices económicos de la nación tunecina han sufrido en los últimos meses una contracción que ha agudizado la profunda crisis que atraviesa el país. Durante el segundo semestre de 2020, la economía se contrajo en un 21%, la mayor caída de la que se tiene en cifras. El estancamiento de la actividad económica, el cierre de muchas empresas y la interrupción del turismo obligaron al gobierno de Kais Saied a concertar un plan de medidas con la patronal tunecina de la industria, el comercio y la artesanía, y con el sindicato
sindicato UGTT, con el fin de contrarrestar la crisis económica más grave desde la independencia del país. En mayo de 2021, el Parlamento debatió los términos del cuarto préstamo del Fondo Monetario Internacional que recibe el país en 10 años. El ex primer ministro tunecino, Hichem Mechichi, calificó este préstamo como la última oportunidad para la economía del país. Con esta inyección de al menos 4.000 millones de dólares del FMI, Túnez busca financiar el presupuesto público nacional con una deuda externa que ha alcanzado el 6% del PIB. Estos créditos están condicionados con una serie de recetas que podría agravar la ya delicada situación interna del país. Entre las medidas que debe tomar el Ejecutivo de Túnez está la retirada de los subsidios a los productos básicos y la congelación de los sueldos a los trabajadores públicos. Luego de 10 años, las desigualdades socioeconómicas que provocaron las protestas de 2011 siguen latentes. El Programa Nacional de Ayuda a las Familias Necesitadas y el Programa Amén Social, destinados a la población con un bajo nivel de ingresos, ronda los 3.220.000 personas, lo que sitúa en un 28% el porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad severa o muy severa, mientras que las cifras de desempleo entre los jóvenes se eleva a un 40,8% según datos oficiales. De acuerdo con las estimaciones del Observatorio Nacional Tunecino, el número de protestas sociales se situó entre 2016 y 2019 en la alarmante cifra de 42.028, lo que denota el paulatino aumento de la conflictividad social en los últimos años. La falta de oportunidades no solamente influye en las continuas manifestaciones que ocurren en Túnez, sino que también muchos optan por salir del país hacia Europa y otras partes del mundo. La migración entonces se ha convertido en un problema para la nación norafricana. Se estima que en los primeros 5 meses del año 2021, unos 3.000 tunecinos llegaron a Italia y los primeros 15 días del mes de junio, al menos 896 migrantes arribaron a Europa. Según la organización humanitaria con sede en Italia, Mediterranean Hope, en el año 2020 la llegada de migrantes se ha multiplicado por 4 y, según los pronósticos, estas cifras podrían aumentar aún más a fines del año 2021. Hemos tenido muy buenos resultados políticos de nuestras discusiones. Espero cooperar en inversiones que ayudarán a Túnez a recuperarse de la pandemia, de las consecuencias de la pandemia, tanto social como económicas, y crear nuevas oportunidades de trabajo, nuevas esperanzas para los jóvenes. Pero también tener una situación en la que todos salgan ganando y generar un enfoque integral sobre la gestión conjunta de la migración, tanto la migración legal como la migración irregular. Estoy muy satisfecha con el resultado de nuestras recientes conversaciones. Quiero ir a Francia porque tengo un familiar viviendo allí. En Italia no hay nada para mí. No puedo trabajar porque me lesioné el pie. ¿Por qué no me quedé en Túnez? Porque no quería. Tengo 30 años y no había un futuro para mí en Túnez. Los días avanzan y el sistema semipresidencialista tunecino se tambalea junto al régimen democrático que se pretendió implementar en el año 2014. La nación enfrenta hoy en día una crisis multidimensional que se profundiza con mayor fuerza a medida que transcurren los días, incrementando la incertidumbre política, económica y también social. Según expertos en ciencias políticas como Néstor Prieto, el país se enfrenta hoy en día a 3 realidades. Por un lado, un continuismo constitucional de horizonte ambiguo. Por otro, un sistema ortodoxo islámico regido por Ennahda. Y en última instancia, un gobierno encabezado por el Partido Desturiano Libre o PDL, las fuerzas políticas que aspiran volver a un régimen como el del expresidente Ben Ali, como salida a la actual crisis. Secularismo, teocracia, autocracia o republicanismo son algunos de los horizontes políticos para la República Tunecina, todos inciertos para esa nación mediterránea. Pusimos el punto en la I.